tardes, amigos. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy por medio de Facebook Live en esta ocasión. Esta nueva forma de estar en comunicación con ustedes aquí desde el Centro San Camilo, en Guadalajara, Jalisco. Soy el maestro Eduardo Casillas, abogado y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y licenciado y maestro en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, Italia. El contenido del taller, como su nombre lo indica, será actualidades de bioética, temas introductorios a la misma, algunos conceptos clave que iremos viendo a lo largo de las 8 sesiones. Y para abrir boca, como dicen, me decanté en esta ocasión por hablar un poco. El tema también estaría muy agradecido si por sus comentarios, por sus aportaciones, por medio de Facebook Live, para justamente estar interactuando a lo largo de esta hora y media que tenemos proyectado estar en conexión. Y les comentaba que el tema esta tarde es sobre la relación entre la bioética y la economía política. ¿Y de qué va esto? Bueno, justamente vamos a ir adentrándonos en el tema que considero, desde mi punto de vista, es sumamente actual por la coyuntura que estamos viviendo, por el tiempo que estamos viviendo también pandémico, y de alguna u otra manera creo que los puntos que voy a sugerir para interactuar con ustedes, les repito, la idea es también estar en interacción. Ya me irán pasando mis compañeras si es oportuno las preguntas o los comentarios que ustedes tengan bien hacerme, e ir de manera conjunta adentrándonos en este tema de interés. Y bueno, justamente para comenzar, si podemos ir poniendo la presentación. No sé, tú me indicas, Marta. Justamente les comentaba, es bioética y economía política. Algunos de los principales aspectos que estaremos abordando son pues los puntos donde se juntan, donde convergen la economía política, la ética y la bioética. Prospectar un despliegue de un enfoque que sale de la economía política para acercarse a los dilemas que tienen que ver también desde luego con la bioética, a los nexos que hay entre la economía y la ética desde los tiempos del fundador de la primera, de la economía, desde Adam Smith, la economía política del desarrollo en tiempos de globalización, y bueno, esto a manera de enunciar los principales temas. Y yo les comentaba de que con Adam Smith, cuando él acuña el término de economía, se da desde sus tiempos pues un esfuerzo justamente intelectual a no separar, como se ha dado ya en las últimas décadas, en los últimos tiempos, sino al contrario a combinar, fíjense ustedes, la economía política con la ética. Una de sus principales obras, lo sabemos, fue la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y ya desde esos primeros tiempos Smith sugería esta idea de que la economía y la ética debían de ir de la mano. Después de Smith, lo que empieza a darse fue pues un deslizamiento en aras de la ciencia, en aras de como dicen algunos científicos, la fragmentación que se da hoy en día entre las disciplinas científicas. Un ejemplo es, por ejemplo, en el campo médico. En el campo médico sabemos que existen especialidades, por ejemplo, la ginecobstetricia, la traumatología, la radiología, pero también existen subespecialidades. O sea, algún pariente mío, por ejemplo, es radiólogo pediatra. Y esto no tiene nada de negativo, desde luego, porque implica un conocimiento específico de un campo del saber muy determinado. Pero por otra parte, a lo que puede llevar justamente es a ir separando los campos del saber, como se dio, y con los perjuicios que iremos viendo, con los puntos negativos a los que llevó esto, la economía y la ética.
Y bueno, ya decía el gran Albert Einstein, quien no ha escuchado hablar de Albert Einstein, creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos lo hemos oído nombrar, este gran científico de origen alemán, de origen judío, emigrado a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que decía en una de sus frases más paradigmáticas, más importantes, de que sin una cultura ética no hay salvación para la humanidad. Recordemos que Einstein fue el inventor, en última instancia, de la fisión del átomo, que en pocas palabras llevó al proyecto Manhattan de los Estados Unidos y que derivó en la creación de la bomba nuclear, de la primera bomba nuclear que posteriormente fue usada en Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, para dar fin a la Segunda Guerra Mundial. Y Einstein desde luego lo reconoció él abiertamente posteriormente, se sentía de alguna u otra manera arrepentido de a lo que llevó su creación. No era la intención de Einstein, también con su teoría de la relatividad, recordemos, el que esto derivase en un arma de estas características. Sin embargo, la ciencia práctica y sus desarrollos en eso derivaron. Entonces Einstein en estas reflexiones llega a afirmar esto, que sin una cultura ética no hay salvación para la humanidad. Y amigas, amigos, uno de los puntos principales de la bioética, una de las frases también principales de nuestra disciplina, es la siguiente: no todo lo que es técnicamente posible es éticamente válido. Repito, no todo lo que es éticamente posible es técnicamente, ya me enredé un poquito, discúlpenme ustedes, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente válido. En otras palabras, no todo lo que la ciencia pura y dura puede patentar o puede desarrollar, como Einstein de alguna u otra manera ya lo habría predicho, no por nada fue uno de los principales sabios del siglo XX, lo puede validar o lo puede dar por bueno la ética. Y es uno de los principales temas de los que se ocupa per se esta disciplina de la bioética, surgida, como sabemos, bueno, y si no lo mencionamos en este momento, aprovecho, surgida a principios de la década de los años 70 apenas, es decir, está cumpliendo 50 años en este año 2021, con las publicaciones de Van Rensselaer Potter, un médico oncólogo de Estados Unidos, fallecido en el año 2001. Él tuvo dos publicaciones, una, bueno, en inglés, pero traducida al español, La bioética, la ciencia de la supervivencia, y la otra gran publicación fue La bioética, un puente hacia el futuro. Y lo que Potter sugiere en estas dos obras es, al acuñar este término, al crear este término, es tener una disciplina que pudiera servir de punto de convergencia entre las ciencias duras o las ciencias exactas y las ciencias sociales o las ciencias humanísticas. Y de esta manera surge la bioética como tal. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de Adam Smith, el padre de la economía, y a la derecha, bueno, quien no lo conocerá, de Albert Einstein, de quien hablábamos hace un momento. Y adentrándonos un poquito más o profundizando en lo que Albert Einstein, este sabio, advirtió en cuanto a los peligros que acechaban al mundo ya desde el siglo pasado y hoy, puede decirse que la humanidad, o pudiera decirse que la humanidad, siguiendo al autor mexicano Rolando Cordera Campos, pues de alguna manera nos la hemos arreglado. Porque, y bueno, aquí me permito subrayar, si a la energía nuclear diseminada por todo el mundo como capacidad destructiva, unimos las posibilidades, tentaciones, de autodisolución que le ofrece al hombre la genética, es decir, aquí estamos analizando varios aspectos, tendríamos que admitir que el futuro no es nuestro y que su conquista, dice Cordera Campos, depende más que nunca de las reservas morales y éticas de las que el mundo puede echar mano
para salir de la situación desbocada, sin control aparente, en que se metió una vez concluido el conflicto bipolar, que lo tuvo al borde del suicidio por 5 décadas. Justamente aquí el autor se refiere a la Guerra Fría, que duró más o menos 5 décadas. Sabemos que los dos grandes polos eran liderados por un lado por Estados Unidos de América y por el otro lo que hoy es Rusia, que entonces era la Unión Soviética, un conjunto más o menos de 17 estados que después se independizan, se separan, pero que en ese entonces formaban la Unión Soviética. Por una parte teníamos al capitalismo como ideología, como manera de vivir, liderada por nuestros vecinos del norte, y por el otro teníamos el sistema comunista, que enarbolaba Moscú, enarbolaba la Unión Soviética, y que ambas grandes potencias trataron de diseminar cada cual a su ideología o a su sistema político alrededor del mundo. Y estos dos países, estas dos grandes superpotencias, no potencias sino superpotencias, contaban con un gran arsenal nuclear. Entonces es por eso de que en este párrafo se dice el autor que estamos desmenuzando o del cual nos hemos servido en gran medida para esta presentación, que es Cordera Campos, como ya lo mencioné, dice de que de alguna u otra forma la humanidad se las ha arreglado para salir avante. Pero si analizamos, amigos, y reitero, voy a estar agradecido a sus comentarios, observaciones, incluso algún comentario que digan, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, tal, también es bienvenido para estar en interacción continua por medio de la plataforma, en este caso de Facebook. Entonces, si analizamos, les decía, el tiempo que estamos viviendo, que es, lo sabemos todos, la pandemia, que ya llevamos más de año y medio con ella. Hay autores, hay fuentes que dicen que una situación como la que estamos atravesando, que sucede, bueno, nada más una vez por siglo, si acaso, esperemos que no se repita en este siglo, o por lo menos en las próximas décadas algo similar, pues puede llevar un lustro o quizás una década, pudiera llevar al mundo para estabilizarnos y para aprender a vivir con esto. Yo soy más optimista, yo digo que ya después del tiempo que vivimos o del tiempo que llevamos, no es que nos hayamos ya acostumbrado, porque sí cambió radicalmente nuestra manera de vivir en todos los sentidos, pero sí habituado a esto. Y hago este comentario porque la pandemia, si bien todavía al día de hoy no se conocen de manera determinante científicamente la causa o el llamado paciente cero o cómo es que surgió la enfermedad de por sí, el COVID-19. Lo cierto es que la influencia humana en el ecosistema, en la biosfera, en la manera en que nos relacionamos con la casa común, que llama el Papa Francisco, este término del Papa Francisco de casa común, que trae a colación en sus encíclicas y en sus principales documentos, esta simbiosis, esta relación, pues hay que decirlo con todas sus letras, de alguna manera depredadora, de alguna manera expansionista de nuestros proyectos económicos, capitalistas a ultranza. Finalmente la naturaleza respingó, la naturaleza, según alguna de las principales teorías, respondió. Y un virus que estaba alojado en otra especie, en un animal no humano, finalmente por medio de algún vector, eventualmente de alguna especie puente, que algunos dicen que pudo haber sido el pangolín, por ejemplo, pues salta entonces a la especie humana. Y nos enfrentamos de buenas a primeras con un virus con el que, del cual desde luego no se tenía ningún conocimiento en las primeras semanas, en los primeros días de 2020, del año pasado, y con el cual se tuvo que empezar a lidiar, se tuvo que, ciertamente una de las grandes beneficios, si ustedes me permiten, que ha traído esta situación ha sido el rápido desarrollo de las vacunas, porque recordemos este tipo de vacunas, este tipo de estudios clínicos de por sí pueden llevar años,
de 3 a 4 años o hasta una década para concluirlos. Esto se aceleró, la ciencia se potenció, es decir, la ciencia echó mano de sus virtudes, de sus medios técnicos más avanzados, más avesados, para llegar a una vacuna en el rango o en el espacio de pocos meses. Entonces, bueno, esto sin duda hay que anotarlo también en este sentido, porque finalmente también fue un tema político, recordemos, el llegar, el tratar de llegar en los distintos países por medio de sus laboratorios a una vacuna lo más rápido posible. Pero resumiendo lo que va hasta el momento entonces, la pandemia la podríamos situar también como consecuencia negativa del desarrollo de la ciencia y de la técnica a ultranza, pero más que de la ciencia y de la técnica, de los métodos capitalistas, de los métodos economicistas, de los métodos de sacar el máximo provecho en el menor tiempo, la máxima rentabilidad, la máxima renta a costa de la vida. Y bueno, la naturaleza eventualmente respondió con las consecuencias que todos conocemos al día de hoy. Aquí tenemos una imagen de la bomba atómica que mencionábamos hace unos minutos. Otra gran filósofa mexicana, que es Juliana González Valenzuela, en su libro Genoma Humano y Dignidad Humana del año 2005, dice que no reina unilateralmente una relación entre extraños morales, los llama ella, atomizados, ni entre diversas tradiciones culturales absolutamente incomunicables. Si es posible tender puentes, dialogar y buscar consensos, es porque existe, nos dice ella, algo en común, alguna básica amistad, las comillas son de la autora, ética entre los hombres. Somos semejantes, prójimos o próximos en el fundamento mismo de la pluralidad de mores y morales, que es nuestra condición humana. La otredad no es absoluta, nos dice González Valenzuela, sino que se conjuga con la mismidad. Y acá hay varios elementos que me gustaría resaltar, como el hecho de, y bueno, incluso nuestro Papa latinoamericano, nuestro Papa Francisco, lo ha mencionado en más de una ocasión, uno de estos aspectos, que es que incluso entre otro tipo de creencias o en otras creencias distintas a la católica, a la cristiana, existen puntos positivos, existen aspectos a resaltar, existen aspectos a rescatar, y que todo ello puede ir sumando para conformar finalmente una mejor humanidad, para ser mejores seres humanos. Y es de alguna u otra manera también lo que rescato aquí de la autora González Valenzuela, por eso la cito, que es algo en común, esta básica amistad ética entre los hombres, y que bueno, en situaciones de emergencia como la pandemia que estamos atravesando, pues surgen de la manera más clara posible, o tendrían que surgir, si bien no en todos los momentos así ha sido, entre los seres humanos e incluso entre las naciones. Entonces, bueno, otra sugerencia otra sugerencia de esta plática, o que sugiero retomar en esta plática, es superar la idea atomística de la sociedad y de la economía, siguiendo a los autores que hemos citado hasta este momento, que en el mundo del mercado y de la competencia nos haría extraños morales absolutos en este mundo competitivo en el que vivimos, en el que, reitero, lo principal es la máxima rentabilidad, los criterios macroeconómicos. Entonces, esto nos haría extraños morales absolutos, nos dice Cordera Campos, unificados si acaso en torno al precio y unos equilibrios virtuales, hablando de la virtualidad. Ha sido el empeño permanente de la economía política el superar estos aspectos mencionados, heredada de nuestros clásicos y revitalizada por autores como Keynes y la economía del desarrollo del siglo XX, que poco a poco vamos a ir viendo. No sé, Marta, si tenemos preguntas, comentarios hasta este momento. En el Inter, bueno, seguimos avanzando. Gracias, Marta. También desde esta perspectiva planteada hasta este momento, pues se vuelve a recuperar, se vuelve vital recuperar, amigas, amigos, la dimensión ética que nos dice Juliana. Tiene una responsabilidad ineludible la ética con el futuro y debe aprender a ver a distancia. Es decir,
en otras palabras, con altura de miras, sin quedarse, como suele hacer el científico o el tecnólogo, en lo inmediato, en el resultado inmediato. Claro, hay excepciones, como por ejemplo la que mencionábamos hace un momento, de la urgencia de encontrar una vacuna en el año 2020 y que afortunadamente dio resultados positivos. Las grandes farmacéuticas que conocemos, no voy a dar ahorita anuncios, algunas de las principales grandes farmacéuticas del mundo dieron con la vacuna en muy poco tiempo porque se dieron a la tarea de trabajar a marchas forzadas. Entonces, la ciencia de por sí también tiene aspectos positivos, como son estos, por ejemplo, estos resultados tan rápidos. Pero siempre debe de estar ayudada, sería nuestra sugerencia, gracias, debe de estar permeada por la bioética. Saludos a Teresita Betancourt, a Maribel Delgado, aprovecho para mandarle saludos a todos ustedes. Y a Tere Minacata, gracias por estar esta tarde con nosotros. Saludos hasta casa y por su compañía. Entonces, bueno, esta es algunas de las sugerencias principales. La relación entre ética y economía es tan vieja como la disciplina misma, es un poco lo que hemos estado viendo. Tener en cuenta de que la economía emana de la filosofía moral y que en un principio el verbo de la economía política, como mencionábamos en los primeros años de la disciplina con Adam Smith, era inseparable del de las otras disciplinas humanas, que tal como la política que estamos abordando también esta tarde y después la sociología, formarían el continente de las ciencias sociales, de las que el derecho, por ejemplo, un servidor también es abogado de profesión, forma parte, desde luego, de estas ciencias sociales, de este continente de las ciencias sociales del cual hablan nuestros autores. Los desafíos éticos que la economía política recoge a lo largo de su historia tienen que ver entonces sobre todo con el tema, por ejemplo, de la pobreza, este gran tema que no se ha superado y que pareciera a veces que en lugar de dar pasos hacia adelante se dan pasos hacia atrás. Otros aspectos que también es un aspecto que es bioético per se, de por sí el de la igualdad o desigualdad distributiva desde el punto de vista negativo, se ha impuesto también como tema central de las reflexiones sobre la justicia que recorren a la profesión económica. Esto lo sabrán mejor los economistas. Entonces, bueno, un poco esta simbiosis entre economía, derecho, ética, que siempre ha recorrido de manera transversal la historia de estas disciplinas, pero que en las últimas décadas y a raíz de esta fragmentación, recuerden ustedes, de la que hablé en un principio, de las disciplinas, pues se ha ido perdiendo poco a poco. El dilema entonces entre eficiencia y equidad, entre acumulación y distribución y crecimiento económico, es portador de mensajes y demandas de clara índole ética. Francisco, el Papa Francisco, en el 3 de octubre, ayer se cumplió un año de su tercera encíclica, justamente Hermanos Todos, con ocasión del Día de San Francisco, que celebramos hoy. Saludos a los franciscos, hoy en su santo, justamente. Entonces, el Papa Francesco, en italiano, el Papa Francisco, saca a publicación esta encíclica Hermanos Todos. Y en uno de sus puntos principales, en el número 7, que no es tema como tal de esta plática, pero lo traigo a colación porque tiene que ver y que los invito a leer, la encíclica Hermanos Todos está en la página del Vaticano completamente gratuita, ustedes la pueden descargar en internet y a darle lectura, los invito realmente a ello, porque da para muchas reflexiones. Y en el número 7 de esta encíclica, palabras más, palabras menos, el Papa nos dice de que si no somos conscientes, si cometemos el gravísimo error de que todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando con esta pandemia, todo lo que ha acarreado, todo el sufrimiento, toda la muerte que ha traído consigo, en otras palabras, el altísimo costo que se ha tenido que pagar por atravesar esta situación, no nos lleva a reflexionar a fondo o nos lleva erróneamente a pensar de que debemos de seguir haciendo lo mismo en general, hablando de nuestro proceder como sociedad occidental en general, pues sería un grave error, sería negar la realidad, dice él. Entonces él a lo que invita es a replantearnos todo,
a replantearnos nuestros sistemas económicos, a replantearnos nuestros sistemas sociales, a replantearnos nuestros sistemas políticos, para dar un golpe de timón desde nuestras trincheras, pero también desde los puestos de responsabilidad y buscar opciones nuevas. Porque otro gran tema es el del cambio climático, que está relacionado con esta relación, para no salirnos un poco del contexto de lo que el Papa Francisco nos sugiere a reflexionar, tiene que ver con esta relación negativa con la casa común. Entonces, bueno, avanzando, la reglamentación y acción de los estados en materia biotecnológica, un ejemplo son el desarrollo de las vacunas que hemos venido citando, es indispensable, desde luego, y trae grandes beneficios, como el ya mencionado, pero siempre será transitoria y en muchos casos de alcance limitado, en ausencia de una capacidad internacional. ¿Capacidad internacional de qué? De regulación, justamente. Incluso ya Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, llegó a sugerir en alguna de sus encíclicas también la constitución de un gobierno mundial. Este gobierno mundial debería sustentarse en una auténtica democracia también de orden planetario, de orden mundial, para dar vigencia y validez a los derechos humanos fundamentales en la época de la globalización. Porque, amigas, amigos, si estamos en una época de globalización, y esto es una gran paradoja de nuestros tiempos también, y que tiene que ver con justamente economía política, con política de por sí, pero también con bioética. ¿Cómo puede ser posible en el año 2021 que el comercio y que, por ejemplo, el tráfico por Internet, el Internet, no tenga restricciones, sea de carácter universal, los tratados de libre comercio tan en boga se sigan extendiendo? Claro, con sus aspectos positivos, también tienen aspectos positivos. Pero el aspecto humanitario, por ejemplo, el tema de la migración, otro gran tema de nuestros días, el aspecto migratorio, y lo vemos en nuestra frontera sur con nuestros hermanos haitianos, es un tema que da para mucho también desde el punto de vista jurídico. Ahorita voy a mencionar algunos otros aspectos si nos da tiempo, pero como las personas y no las mercancías son detenidas en las fronteras, detenidas de manera inexorable, detenidas en Tapachula, Chiapas, por ejemplo, por acuerdos políticos justamente entre los gobiernos de México y Estados Unidos, para que no transiten por nuestro territorio, es decir, se les restringe su derecho humano a libre tránsito, que se queden en esa parte del sur del país, del sur del estado de Chiapas, y que no se muevan de ahí. Claro, la contraparte es, y desde el punto de vista del derecho internacional público, ningún estado está obligado, jurídicamente hablando, a abrir sus fronteras de manera indiscriminada, porque lo primero, o a lo que está obligado el Estado, incluso constitucionalmente, en este caso el Estado mexicano, es a velar por los derechos humanos de todas las personas de manera irrestricta, tal como lo dice la Carta Magna, pero a lo que no está obligado ni México ni ningún estado del mundo es a abrir sus fronteras y a recibir a cualquier cantidad de personas. Debe de haber un cierto control, esto es cierto y lo comparto, pero lo que no puede ser es un trato infrahumano o en las condiciones en las que se dice ciertas fuentes que se les da a los migrantes, sobre todo de nacionalidad haitiana. En esta parte sur del país particularmente, se habla de campos humanitarios, pero que lo que menos tienen son justamente de aspectos humanitarios. Entonces, bueno, el tema migratorio es otro gran tema per se. Son las 7:01. No sé, Marta, si sea posible, invito a un breve receso de 5 minutos. ¿Está bien 5 minutos? Y retomamos a las 7:06, si les parece bien. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Y Mercedes Magaña, saludos Mercedes, nos solicita profundizar entre la relación entre la industria farmacéutica y las vacunas. Bueno,
Mencionábamos de alguna manera este punto en el primer segmento de nuestra charla esta tarde, y pues es una relación es prácticamente indisoluble, digamos, porque las vacunas, específicamente, me imagino que te referirás, bueno, con mayor importancia a la de COVID-19, a la de coronavirus, surge a raíz de el trabajo desarrollado por la industria farmacéutica. Pero aquí hay un punto que me gustaría tocar y que creo que es sensible también desde el punto de vista jurídico, pero también bioético, que fue justamente el aporte que hicieron de varios miles de millones de dólares, del orden de varios miles de millones de dólares, no recuerdo exactamente la cantidad, pero para llegar a un desarrollo en menor tiempo de estas vacunas, los estados, los países, ciertos países con mayor capacidad económica, algunas de las grandes potencias mundiales, invirtieron recursos públicos. Y cuando hablamos de recursos públicos, nos referimos a recursos de los contribuyentes, es decir, de los ciudadanos, es decir, de las personas de a pie, de la gente, pues, de los impuestos de las personas. Entonces, los estados, al invertir recursos públicos, comprometen entonces este dinero para un desarrollo potencialmente más rápido de estas vacunas que finalmente se da. Pero al obtenerse estas vacunas, al comprobarse su eficacia, su eficiencia, después de los acelerados estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, que se deben llevar a cabo para después suministrarse a los seres humanos, las farmacéuticas se mostraron en un primer momento y se siguen mostrando todavía al día de hoy reacias a liberar la patente de estas vacunas. Aunque sea de manera provisional, hay una fórmula que prevé el comercio mundial para la liberación de estas patentes solo de manera transitoria, y que la Organización Mundial del Comercio, actualmente liderada por una mujer de nacionalidad nigeriana, se me escapa en este momento su nombre, pero que es una mujer de raza naturalmente africana, y además mujer, lo cual es un hito en la Organización Mundial del Comercio, nadie así la había dirigido antes, propone llegar a esta solución, pero las farmacéuticas se muestran reacias. Incluso el gobierno, la administración demócrata de Joe Biden, ha sugerido a Pfizer específicamente y a Moderna, que son las dos estadounidenses americanas, optar por esta solución para llegar a una mayor cantidad de países, sobre todo justamente en el África subsahariana, muchos países incluso de América Latina, los más atrasados de América Latina o de Asia, han tenido muy poco acceso a las vacunas, en un porcentaje bajísimo, porque les cuesta acceder a ellas, porque tienen pocos recursos y porque no se ha permitido el desarrollo de estas vacunas en sus territorios. Que esta fórmula que propone la Organización Mundial del Comercio y el Derecho Público Internacional no se ha querido llevar a cabo por las grandes farmacéuticas. En un momento más les digo técnicamente a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, un poco profundizando, existe esta paradoja, existe pues digamos, contrasentido que se da en el tema de las vacunas y el COVID-19. Ciertamente en materia de estudio bioético y también, desde luego, jurídico. Entonces, amigas, amigos, el avance científico y técnico es impetuoso y justifica para algunos la negación de toda intervención de los estados en sus procesos y despliegues. ¡Qué paradoja! Porque yo les acabo de mencionar que recientemente, con el desarrollo de las vacunas, la participación de los estados fue directa. Es decir, de nueva cuenta, tomaron la iniciativa los estados y coadyuvaron, apoyaron para un rápido desarrollo de estas. Por otra parte, sin una sociedad civil global impuesta de los peligros potenciales del desarrollo científico y de sus aplicaciones,
en especial en materia de salud, pero también de supervivencia de las poblaciones más pobres, o yo añadiría en este punto el tema del cambio climático. Sabemos que los jóvenes hay ciertas iniciativas, incluso de carácter mundial, como la de Greta Thunberg. Ustedes googleen Greta Thunberg si no la han escuchado. Es una adolescente de Suecia que un buen día tuvo a bien manifestarse afuera de su preparatoria en Estocolmo y protestar por la inacción del gobierno, en ese caso sueco, del país de donde ella es originaria, por el tema del cambio climático, que ella dice nos va a afectar sobre todo a los más jóvenes, a los que venimos creciendo en este mundo que se está destruyendo desde el punto de vista climático, y ya lo estamos viendo, ya no es algo del futuro, ya es algo del presente. Los huracanes cada vez más devastadores, acabamos de ver hace pocas semanas las inundaciones, si hemos tenido oportunidad, si han tenido oportunidad, como estoy seguro que ha sido, de revisar las noticias, las inundaciones en Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos o en el centro de Alemania, es decir, ya no en lugares apartados totalmente del occidente, sino ya en esta parte del mundo incluso más desarrollado, a raíz de los avances del cambio climático, del aumento de la temperatura global, consecuencia de principalmente los gases de efecto invernadero, propalados a la atmósfera por la industria, sobre todo que tiene que ver con el petróleo, pero también otro tipo de industrias contaminantes. Y que también el Papa Francisco en su segunda encíclica de 2005, en la encíclica Laudato Si, propone soluciones prácticas, propone puntos de vista importantes sobre este tema tan de actualidad como es el cambio climático. Entonces, sin esta participación de la sociedad civil, pues será difícil corregir, digamos, el rumbo que hemos tomado, esta brecha que se suma a la ya abierta por la explosión del mundo digital, que lo vimos en esta pandemia, vino a sobredesarrollarse, a potenciarse, lo que hubiera llevado quizás 5, no sé, 3, 5, 7 o 10 años en estar cada vez más a la mano, como las videoconferencias, por ejemplo, como las plataformas que ya cada vez nos son más familiares. Se dio pues esta explosión todavía de manera más acelerada. Y hay algunos premios Nobel que me gustaría traer a colación, sobre todo con sus temas de investigación, como son, por ejemplo, Amartya Sen, que tiene que ver también mucho con bioética. Sen aborda el tema de la pobreza y el valor intrínseco de la democracia y de la ciudadanía. Es decir, no dejarle todo a los gobiernos, sino también nosotros como ciudadanos tomar la iniciativa en este tipo de problemas tan lacerantes como son el de la pobreza. Otro caso es el de Joseph Stiglitz, el cual aborda a la globalización y sus descontentos, así como la responsabilidad, dice Stiglitz, de sus administradores y exégetas, quienes escriben de la globalización, quienes la exaltan. Dice que, bueno, también hay que poner énfasis en sus puntos negativos y estudiarlos y afrontarlos. Otro autor importante, Robert Solow, que frente a las obligaciones de las generaciones presentes en relación con el cuidado y el futuro del medio ambiente, hablábamos de cambio climático. Serían 3 ejemplos entonces de premios Nobel, amigas, amigos, para quienes la dimensión ética no es extraña, no es algo exterior a la ciencia, como la separación entre economía y ética que se ha dado en las últimas décadas, quisieran hacernos creer, sino al contrario nos dicen estos 3 premios Nobel, es decir, no es gente improvisada, son premios Nobel de diferentes disciplinas. Más bien aparece la ética como un insumo, es decir, como un material de trabajo obligado en el propio desempeño teórico y analítico de la ciencia como tal. Entonces, bueno, aquí tenemos imágenes de Amartya Sen, de Stiglitz y de Robert Solow, los 3 científicos que hemos traído a colación hace un momento. Ustedes los pueden googlear y pueden obtener más información desde luego de su obra, o incluso adquirir sus obras directamente en los lugares que ya conocemos virtuales. Entonces,
Quizá el principio fundamental sería el de la interdependencia, porque lo hemos visto con esta pandemia, somos dependientes unos de otros, dependemos para sobrevivir los unos de los otros. Y es necesario, desafortunadamente, muchas veces, en más de una ocasión, lo hemos visto en nuestro país, no solo con la pandemia, lo hemos visto, gracias Marta, con temas como los temblores desde el 85, de 2017, hace poquitos años, que se ha dado esta situación de acercamiento y de interdependencia y de ayuda mutua entre unos y otros, específicamente en nuestro país. Alguien pregunta a qué me refiero con crecimiento acelerado. Con crecimiento acelerado en este contexto nos estamos refiriendo a un crecimiento, no diríamos, o podemos utilizar otro término, sería crecimiento desbocado, crecimiento a costa de la naturaleza, crecimiento económico y busca de la rentabilidad y de la renta máxima a costa de lo que sea, incluso negando la vida misma, como otros autores mexicanos han traído a colación esta negación de la vida como casi un requisito de esta búsqueda del crecimiento económico, del crecimiento específicamente económico, acelerado, pero también científico, también un crecimiento técnico, que lo he reiterado, tiene virtudes per se, tiene puntos positivos per se, pero no puede ser a costa de la naturaleza, no puede ser a costa de la destrucción de la casa común, del entorno en el que vivimos todos, y esta pandemia nos lo ha venido de manera muy cruda a recordar. Espero haber de alguna manera contestado a esta pregunta que se me planteó. Otro principio sería el de la razón práctica, muy de Immanuel Kant, de este gran filósofo prusiano, alemán del siglo XIX, del siglo XVIII e inicios del XIX. Y este principio de la razón práctica en este contexto dice que sin una redistribución eficaz a escala planetaria de los bienes sociales, pensemos en estos 2 años, en estos 2 últimos años, en este año que se acerca a su fin también, un bien social, desde luego, puede ser la vacuna de COVID-19, que genera la ciencia aplicada. No hay más camino que una globalización segmentada, una migración desbocada, como pusimos también un ejemplo en la primera parte de la charla, con el tema de la migración caribeña y centroamericana en nuestra frontera sur, tocando las puertas de nuestro país para, incluso ya muchos de ellos dicen, ya no ir a Estados Unidos, ya quedarse aquí. Y también como respuesta a ella el surgimiento de regímenes de fuerza, negadores de la democracia y de los derechos humanos. Ejemplos hay muchos. Un ejemplo sería el de Donald Trump en Estados Unidos hace pocos meses. Otros ejemplos en América del Sur, no quiero citar nombres de presidentes, pero los hay, sobre todo en el país más grande de América del Sur. Extremismos, tanto derecha como de izquierda, que pueden derivar en este tipo de regímenes entonces. Hay también, en curso otro tipo de iniciativas socializadoras en varias universidades y centros de investigación que buscan una distribución más justa del conocimiento y de sus frutos por la vía directa. Recordemos, por ejemplo, para no salirnos del contexto, en el tema de las vacunas hubo iniciativas que desafortunadamente no prosperaron del todo, como la iniciativa COVAX, que surge en el seno de Naciones Unidas para distribuir las vacunas a la mayor parte de la población mundial. Como iniciativa fue muy buena en su momento, muy positiva, pero ya llevada a la práctica ha costado un poco de trabajo implementarla. Queda pendiente, sin embargo, la traducción de los derechos fundamentales en leyes y reglamentos, organismos públicos, derechos exigibles, que den cuerpo a una nueva y más flexible versión de estados de bienestar desarrollados a partir de la segunda posguerra en Europa, es decir, desde esa época de la historia, y menos ampliamente en Estados Unidos. Hubo incluso autores que se plantearon convertir a la pobreza en historia. Hemos visto desafortunadamente que no ha sido así en la realidad. Dejar atrás a esta requiere pues de una acción internacional concertada
que no puede depender solo de las ONG o de la sociedad civil, sino que implica un gran compromiso social de orden internacional, sustentado en los estados, pero también mediado por las sociedades civiles y sus observatorios. Es urgente entonces una pedagogía global en que la consideración ética, el discurso de los deberes para con la vida buena, adquiera la mayor importancia. Los medios de comunicación en este sentido, pues desde luego juegan un papel o pueden jugar un papel extraordinario. La vida económica, entonces, retomando a nuestros clásicos, como fue una de las primeras sugerencias que hicimos, retomando a su vez a nuestros autores al inicio de esta charla, estaba entrelazada, recordemos, la economía y la ética de manera casi indisoluble, y a su vez con la política y con la vida intelectual. El pensamiento económico, cuando surge esta disciplina de la economía, aparecía vinculado con la reflexión religiosa, política e incluso filosófica. Las fuentes de la riqueza residían en las instituciones políticas y legales, así como en la historia de la mente humana. Es decir, se abrevaba, se iba a los clásicos, desde los griegos, desde los primeros clásicos, después la riqueza también escolástica de la Edad Media, pensemos en autores como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, tan riquísimo su legado en literatura, su obra como tal. Smith y sus compañeros concebían a la economía política que fundaban como una filosofía moral en el más amplio y estricto sentido del término. Pensaríamos, ahorita yo pongo la pregunta sobre la mesa, a la economía como una filosofía moral. Creo que sería difícil llegar a una respuesta positiva, ya que como hemos visto, amigas, amigos, la economía como se ha entendido en las últimas décadas, en los últimos lustros, ha sido como, hablo de lo que llaman las teorías legas, es decir, lo que la gente entendemos como economía o como rentabilidad económica, pues es la búsqueda de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Entonces creo que difícilmente la podríamos entender como una filosofía moral o como una filosofía de vida en un sentido más amplio. Sin embargo, en los primeros tiempos de la economía, así era. Así la pensó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Qué gran paradoja. Entonces, una de las invitaciones sería ir retomando a estos clásicos. En aras de reafirmar nada más, el saber económico era inseparable del dominio de la política y de las relaciones sociales. El intento de Adam Smith fue emancipar el temor y emancipar a la sociedad que vivía bajo el imperio feudal y absolutista. La de Smith era una agenda de liberación y de emancipación de la sociedad a través del comercio y de la libertad de acción individual, pero de alguna manera encausadas por esta filosofía moral, por esta ética. Se trataba de un plan individual de igualdad, de libertad y de justicia, cuya implantación dependía de instituciones y de cambios políticos sustanciales. Es claro que las relaciones entre economía, política, derecho eran percibidas como fundamentales en estos tiempos. Se buscaba una igualdad moral y política, se insistía en un desempeño igualitario del Estado hacia con todos sus ciudadanos, hacia con todos sus gobernados, para lograr una equidad en el buen sentido de la palabra. Los impuestos deben de ser proporcionales al ingreso, según Smith, y esto sobre todo porque los ricos gozan de más ingresos que los pobres gracias a la protección del Estado. Y eso lo hemos visto en las últimas décadas en México, con el neoliberalismo aplicado a ultranza. Recordemos las grandes privatizaciones, por ejemplo, de Teléfonos de México a inicios de los años 90, solo por poner un ejemplo. Prácticamente regalada a una propuesta privada al 10% de su valor. Hay que recordar, así se vendió Teléfonos de México. Y recordemos hoy lo que es Telmex, lo que representa, perdón por el anuncio, o también su derivada en telefonía celular, su empresa, digamos, que nació de ella. Entonces, de igual manera, en materia de gasto, junto con David Hume, otro gran filósofo inglés, desarrollan Smith y Hume una teoría de los bienes públicos. Habrán quizá escuchado, leído en alguna ocasión sobre esta teoría de la mano invisible.
la cual dice de que el Estado prácticamente debe de nada más dejar al mercado a sus anchas y que esta mano invisible del mercado va a llevar justicia y prosperidad a todos. Hemos visto desafortunadamente que a lo largo del siglo XX que no ha sido así, que la riqueza se ha ido al contrario concentrando en cada vez más menor cantidad, menor dicho, de manos, de personas, de instituciones, al contrario de una mejor distribución de la misma. Smith entonces piensa que las rentas son grabadas muy ligeramente y que los salarios lo eran de manera muy pesada, además de ser regulados en extremo, ya desde sus épocas. Aquellos que viven de las rentas y de las ganancias están en posición de hacer las leyes. De alguna manera eso prevalece hasta el día de hoy. Los que viven de los salarios no. Cuando se quiera que la legislatura en turno pretenda regular las diferencias entre los patrones y sus trabajadores, decía Smith, esta era su idea, sus consejeros son siempre los patrones. Entonces, bueno, esto a manera de retomando el pensamiento de este padre de la economía, en nuestra región latinoamericana, al calor de las crisis de los años 30 del siglo XX y de la reconstrucción del orden económico de la segunda posguerra, hay autores como Raúl Prebisch, por ejemplo, y sus compañeros de la Orden del Desarrollo, convierten a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en un auténtico foro epistémico o de búsqueda de respuestas a algunos de los temas que estamos tratando esta tarde. No sé si podemos tomar otro receso de 5 minutos, Marta. 5 minutitos nada más para adentrarnos a la parte final de nuestra charla. Si les parece bien, amigas y amigos, aquí los veo, son 7:33 a las 7:38, si les parece.
Gracias, amigas, amigos, por seguir aquí con nosotros en esta parte final de esta primera encuentro que tendremos en esta ocasión sobre bioética y temas de actualidad, conceptos introductorios. Gracias, Carmen Beltrán López. Nos comenta que ingresó tarde. La bioética aterriza completamente, nos dice ella, con esta pandemia. Pero lo de las vacunas en experimentación que en bioética no debe ser en seres humanos. Y sin embargo tuvimos que seguir adelante. La mayoría conscientes de que estamos en fase 3, conociendo los efectos secundarios que quedarán registrados para el futuro. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carmen. Ciertamente se tuvieron que dar a la prisa los laboratorios, sí, con muchos menoscabos. Desde el punto de vista ético, bioético, hay varios temas desde los cuales se puede vislumbrar esta problemática. Desde luego, simplemente los efectos secundarios que tú mencionas, que pues son muchos de ellos, seguramente no están a la vista todavía, pero que en el futuro irán saliendo a la luz. Claro que es un aspecto bioético controversial de las vacunas, entre otros. De acuerdo contigo, Carmen Beltrán, y muchas gracias. Maribel Delgado, Maribel, saludos otra vez, muchas gracias por tu participación. Nos dice de que hay que profundizar desde la bioética la parte oscura de la industria farmacéutica y las vacunas. Existe falta de información suficiente y veraz. Claro, es un tema de por sí, nada más prospectamos por lo corto del tiempo algunos de estos aspectos, pero como lo acabo de mencionar, hay diferentes consideraciones que hacer de por sí. Bueno, Carmen Beltrán nos comenta también de que se siguen estudiando, lo más probable es que debe de haber un grupo de control en las vacunas, es decir, la administración de placebo para conocer los efectos de las personas interactuando y el nivel de contagio que pueden presentar. Pudiera ser la explicación de los que se mueren a pesar de estar vacunados, nos dice Carmen Beltrán López. Claro, pudiera ser es decir, no es descartable, no lo podemos descartar de ninguna manera. Sabemos que los intereses de las grandes farmacéuticas son gigantescos, sabemos el capital que manejan estas y el poder de coacción eventualmente que pueden tener sobre gobiernos, sobre países enteros. Son enormes las capacidades que tienen y desde luego los intereses que pueden estar detrás. Se anteponen eventualmente en no pocas ocasiones al bien de las personas, al bien de la colectividad. Simplemente, por ejemplo, con los estudios que se realizan, mencionábamos los fase 3, por ejemplo, en ciertos países como el nuestro, y que muchas veces los beneficios de estos estudios no se quedan aquí, sino que se van a los países de origen o a donde están las matrices de estas grandes farmacéuticas. Este pudiera ser un ejemplo de cómo se manejan en no pocas ocasiones este tipo de instancias privadas. Claro, gracias por el comentario, Carmen. Saludos a Blanca Margarita González Uribe, que nos saluda a su vez. Gracias por estar aquí con nosotros. Rosy Vera Ramírez, saludos desde Tijuana, bendiciones. Bendiciones de vuelta para ti, Rosy Vera, hasta la hermosa Baja California. Gracias por estarnos siguiendo. Otra pregunta, ¿cómo hacer para que la economía sea más humana? Está fundamentada en los números y los números son fríos. Claro, bueno, una de las sugerencias que puedo yo traer o una de las conclusiones a las que yo llamaría tener en cuenta en esta tarde y que Cordera Campos nos sugiere desde un inicio y que yo retomé es regresar a los clásicos. Y uno de los clásicos, desde luego, es Adam Smith. Una sugerencia podría ser leer su obra. ¿Qué nos dice Smith? En La riqueza de las naciones se puede conseguir en internet, en algunas de las plataformas por internet que ya conocemos. Ahí podemos tener su obra a disposición o en las mismas librerías físicas o digitales. Esa sería una sugerencia. Conocer a los autores principales, ir a las fuentes primarias que se les llaman, para estar en condiciones de entablar un diálogo fundamentado. De la economía, una de las tesis que he repetido esta tarde es que Adam Smith, y desde cuando él funda la disciplina económica, esta ciencia económica, estaba indisolublemente ligada a la ética. Incluso recordemos que se propone como filosofía moral. Entonces, una de las conclusiones sería esa: abrevar o regresar a los clásicos.
Keynes, otro autor más reciente del siglo XX, recupera los fundamentos de Smith y sostiene que las ciencias sociales son ciencias morales. Otro autor importante es Keynes. El compromiso de era, por ejemplo, la reforma del capitalismo, el volver a poner de alguna manera a la persona al centro del capital y no al margen del capital. Buscaba diseñar este autor conscientemente una alternativa al comunismo de planificación centralizada, cuando estaba vigente el comunismo como polo de poder, la Unión Soviética la mencionábamos como su principal exponente, y al liberalismo en el otro extremo del dejar pasar. Aquí aparece un término en francés, que significa dejar pasar por el Estado, dejar pasar al mercado, dejar pasar al capital para que ellos actúen como bien les venga en gana. No, también es un extremo. Y entonces Keynes busca encontrar un justo equilibrio. En el extremo neoliberal la sociedad no existe como en forma de alguna manera pues grosera, nos dicen nuestros autores, lo afirmó Margaret Thatcher, quien no recuerda a la dama de hierro, ex primera ministra británica, decía que la sociedad no existía, que lo que existía realmente era el mercado y que era lo que se debía de dejar prevalecer. Hemos visto los resultados, no del todo satisfactorios, sino yo diría al contrario, decepcionantes de este tipo de políticas. La ética reaparece al calor del debate global entonces y se vuelve un imperativo fundamental para la supervivencia. Poníamos el ejemplo del tema atómico de las armas nucleares. Tenemos ahora el ejemplo de la pandemia de COVID-19. Una de sus consecuencias de la vertiente bioética y biotecnológica fue el surgimiento de las vacunas, con sus aspectos positivos pero también negativos. Pero desde luego también como tal, la pandemia, o sea, como tal, este problema de este nuevo virus nos debe mover a una reflexión profunda sobre nuestro sistema en el cual estamos viviendo, nos estamos desarrollando. El sistema económico, yo llamaba el sistema político y el sistema social, al que el Papa Francisco nos llama a reconsiderar desde sus raíces mismas, a buscar nuevas soluciones. Hay iniciativas alentadoras en nuestro país, por ejemplo, la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, de la que formo parte como investigador asociado. Uno de los temas de investigación es justamente algunos de los documentos del Papa Francisco, como son la querida Amazonía, como son también sus dos encíclicas más recientes, de manera especial la Hermanos Todo, la Fratelli Tutti que ya citaba, y también la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Entonces el desarrollo académico, la producción científica en torno a estas propuestas de buscar nuevas soluciones, alternativas a lo que estamos viviendo, en lo que está implantado nuestro sistema y que ha acarreado en esta pandemia, de alguna u otra manera es consecuencia de todo esto, entonces sí hay lugares donde se están buscando alternativas de manera metodológica. Otro es la sociedad civil con sus propuestas legislativas, con sus propuestas organizativas, yendo por ejemplo en contra de la despenalización del aborto tan controversial en nuestro país. La sociedad civil ha respondido, lo vimos ayer con una marcha en nuestra ciudad, buscando contraponer el punto de vista de ciertos sectores sociales a lo que desde la Suprema Corte de Justicia se ha tenido a bien determinar con esta despenalización del aborto. Entonces, ahí hay dos caminos, el de la sociedad civil y el de la academia. Porque la complejidad del tema del desarrollo internacional y su característica dominante a todo lo largo de la historia moderna, la gran división entre las naciones avanzadas y las atrasadas, entre desarrollo y subdesarrollo, pues es un tema perentorio, es un tema urgente y que debe de ser atajado, que debe de ser abordado por la bioética. El desarrollo como desafío ético. La idea del desarrollo como progreso, que permite estar a la altura de lo que se considera lo más avanzado, pues es tan vieja como la modernidad misma. La preocupación por este proceso central en la vida de los países se volvió universal y se tradujo estratégicamente hasta la segunda mitad del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial
puso en intenso estado de fusión a las culturas y la experiencia humana acumulada. Se puede decir que la Segunda Guerra Mundial fue la primera gran vivencia masiva de la globalización del mundo y a raíz de ella se empezó a desarrollar este concepto y sobre todo este sistema llamado globalización. Las lecciones de esta gran guerra, incluyendo su secuela en Hiroshima con el tema de la bomba atómica, la experiencia en América Latina también con la industrialización, la sustitución de importaciones, pensemos en los tiempos, por ejemplo, de presidentes como Echeverría, como López Portillo en nuestro país, nuevas maneras de vincularse con la economía mundial que se reconformaba después de la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes del mundo avanzado regresaban a su tierra y asumieron la protección social como un derecho adquirido. Es decir, los países mandaron a sus jóvenes a combatir a los frentes de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Europa, por ejemplo. Regresan, por ejemplo, a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y esta protección social pues la ven como un derecho, es decir, aquellos que perdieron, por ejemplo, una pierna, que perdieron un brazo o que quedaron con alguna capacidad especial o discapacidad, exigían del Estado entonces que les respondiera económicamente por estas pérdidas y es así como van ganando terreno este tipo de derechos. En el norte, pero también en el sur, se le otorga entonces al desarrollo una centralidad pues indiscutible. En otras palabras, una ética asociada con el alivio de la pobreza. Avanzando un poco más rápido porque, bueno, el tiempo se acorta. El mundo se involucró en la tarea del crecimiento económico, considerado indispensable para el bienestar social y la consolidación de las democracias. Recordamos la etapa de la Guerra Fría, con el término de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, que cae el muro de Berlín, que se disgrega la Unión Soviética. En los años 80, en 1982, particularmente en México, se da un giro de la política económica, arriba el neoliberalismo en nuestro país y, bueno, comienza a implantarse entonces cada vez de manera más acelerada. Algunos vericuetos de la globalización, con las convulsiones que trajo esta en el fin de siglo y sobre todo en el año 2001, por ejemplo, con la caída de las Torres Gemelas y todo lo que trajo aparejado, por ejemplo, el ver a los extranjeros como un peligro que se comenzó a dar sobre todo en Estados Unidos con la gente de origen musulmán, por ejemplo, pues todo esto se fue permeando al resto de los países. Es decir, fue una consecuencia completamente negativa de este atentado, este tipo de reacciones sociales y gubernamentales, que se acaban de cumplir justamente 20 años de estos atentados el mes pasado. En vez de empleo y protección social, hablábamos de protección social, recordemos, se impuso la lucha contra la inflación, la estabilidad financiera, hablábamos al inicio de indicadores macroeconómicos como la máxima de esta nueva economía, y la reducción de los compromisos del estado de bienestar. En países como México, endeudados como lo estamos, se impuso la idea del ajuste externo, es decir, los países le prestan a nuestro país, pero a condición de que ajusten sus políticas sociales como ellos tengan a bien, como el Fondo Monetario Internacional tenga bien, como el Banco Mundial tenga bien, etc. La fórmula neoliberal, nos dicen nuestros autores, se presenta como la única vía para redefinir el perfil de la globalización, llevar en su mínimo entonces la intervención política en la economía a través del Estado, que si vamos viendo entonces va a contrasentido de lo que nos decía Adam Smith desde un inicio con esta unión, recordemos, debemos de quedarnos como algunas de las conclusiones con esto. Originalmente la economía era una filosofía moral y estaba indisolublemente ligada a la ética. Y bueno, todo esto se fue dando a contrasentido con el paso de los siglos, con el paso primeramente de las décadas. En el centro de estas configuraciones sociales estuvo y estará la del derecho al desarrollo, que conlleva la del desarrollo de los derechos, que concreten y den perspectiva a una ética global como necesidad de supervivencia por la propia globalización. El triángulo de desarrollo, derechos y ética se ve ahora expresamente. Concretamente lo podemos ver en palabras más sencillas, en nociones como equidad, como ciudadanía y sobre todo como democracia.
Los derechos se instalan como una referencia de valor universal y le dan a la era de los derechos su lugar, que habla, por ejemplo, el autor italiano Norberto Bobbio. La complejidad se agudizó con la guerra global contra el terrorismo, que dábamos el ejemplo como consecuencia de la caída de las Torres Gemelas declarada por Estados Unidos. A partir del primer año del presente siglo, la sociedad internacional en su conjunto empieza a vivir un momento de gran incertidumbre. Se inaugura así entonces el nuevo milenio con este trágico evento y todas las consecuencias, amigas, amigos, que trajo aparejadas. Entre ellas, que la seguridad nacional e internacional, planteada como un requisito irrenunciable para la reconstrucción del orden global, amenaza la seguridad de las personas para ejercer su libertad. Es decir, esta búsqueda de bienestar y de seguridad global paradójicamente trae una amenaza a la seguridad de las personas para ejercer su libertad. Recordemos, yo recuerdo, inmediatamente después de los atentados de 2001, una vez regresando de Europa, de Italia, haciendo escala en Nueva York, en diciembre de 2001, 3 meses después de los atentados, pues los aeropuertos eran zonas prácticamente de guerra, militarizadas. Para pasar el control te tenías que quitar, y todavía sucede hasta el día de hoy, eso prevalece, ya lo sabemos, te quitas los zapatos, te quitas el cinturón, te escanean de pies a cabeza. Entonces, bueno, ¿esto hasta dónde es legítimo? ¿Hasta dónde va contra nuestros derechos humanos o contra la dignidad de las personas? Y esto fue consecuencia entonces, en última instancia, del ataque a las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y de todas las consecuencias que trajo la guerra global contra el terrorismo. Entonces vamos viendo cómo un tema va llevando a otro y tiene que ver desde luego con bioética, con política y con derecho. Entonces, avanzando, de lo que se trata, concluyendo, aproximándonos a la conclusión, es de construir una integración mundial basada en el derecho, yo añadiría también en la ética o en el buen derecho. Volvemos una vez más o terminamos como empezamos. Tenemos el problema de la migración masiva, de la conculcación de los derechos y de las libertades que suele llevar esta. Tenemos el crecimiento acelerado de las poblaciones no occidentales dentro de los países avanzados. Bueno, quizá no sería el caso de México, pero sí, por ejemplo, en Europa, donde ya no están haciendo casi gente en ciertos países como Alemania, como Francia o como Italia, por citar algunos ejemplos, y que las migraciones de ciertos países, por ejemplo, como Pakistán, como la India, incluso como Ecuador, como Perú, tienden a crecer las poblaciones en estos países y esto trae toda una problemática social muy profunda. Vivimos en la era de los extremos. Aquí tenemos otro autor que yo les puedo sugerir, que es Eric Hobsbawm. Él habla de la era de los extremos en la que nos encontramos. La visión de un desarrollo sustentable, otra vez vuelvo a otra fuente que les invito a leer, al Papa Francisco, a sus encíclicas. Tenemos que mirar a un desarrollo sustentable, sostenible y amigable con el medio ambiente. Su traducción en estrategias y en nuevos paradigmas, en nuevas visiones, podría a su vez dar lugar a una nueva síntesis cultural y política capaz de imponerle a la economía política del desarrollo otra impronta, otro punto de vista y una calidad gradualmente distinta a la actual. El derecho al desarrollo antecede a la ola actual de universalización de los derechos humanos. El desarrollo político podría a su vez impulsar la implantación de democracias efectivas que recogerían rápidamente el discurso de los derechos y su evolución. Se habla de paquete de derechos económicos en este ámbito, derechos económicos, sociales y culturales articulados por el objetivo de construir sociedades más equitativas. Ese sería el objetivo final, tratar de tener sociedades más justas. El derecho al desarrollo se nutre de esos derechos ya mencionados, deben verse como derechos que responden a los valores globales de la igualdad, la solidaridad y la no discriminación. Creo que con eso los católicos podemos estar de acuerdo.
en primera instancia. Claro, habrá algunos aspectos donde podamos tener algunas divergencias que serán motivo de otra charla o de otras intervenciones o de otros comentarios retroalimentados por un servidor. Pero aquí estamos dando nada más algunos ejemplos. Debe entenderse, como nos dice Naciones Unidas, estos derechos del desarrollo como universales e indivisibles, además de interdependientes con los derechos civiles y políticos. Y bueno, yo aquí termino. Estoy a sus órdenes y quedo completamente a su disposición si hubiera algún otro comentario y si no, eventualmente para la siguiente charla. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Hasta pronto.